La Biblia dice en Efesios 1, 13 y 14, porque alguien puede decir, yo puedo pedir el Espíritu, y hay una manera, hay una senda por medio de la cual Dios va a contestar esa oración. Dice Efesios 1, 13, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Cuál? El evangelio de vuestra salvación. Y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de vuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para la alabanza de su gracia y de su gloria, ¿no? Así que la manera de pedir correctamente es cuando el Señor nos permite, por ese mismo Espíritu Santo, que esa gracia que nos permite creer que 2 de Corintios 5, 19, que Dios estaba en Cristo reconciliándonos consigo mismo y no tomando en cuenta nuestras obras, ¿no? Que nos permite creer que hay salvación, que hay una nueva vida en Cristo, cuando esa gracia nos guía, ¿no?, a esta preciosa fe, y nosotros respondemos creyendo. Suena raro, ¿verdad? O sea, la gracia me permite creer, pero yo tengo que responder. Son como dos líneas paralelas. Sin gracia es imposible. La Biblia dice en Juan 6:44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le restaré el día postrero. Así que la iniciativa siempre de gracia la toma Dios, pero tú tienes que responder y tú tienes que creer, ¿no? Y una vez que tú crees en la palabra de verdad, que es las buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias? 2 de Corintios 5, 19, que Dios estaba en esa cruz en Cristo reconciliándote, no condenándote, no acusándote, sino reconciliándote. En Él también vosotros, cualquiera que lo pida de esta manera y crea, ¿no? Cree en el Evangelio, en la palabra de verdad, el Evangelio de nuestra salvación, ¿no? Es sellado inmediatamente con el Espíritu Santo de la promesa, que es el adelanto de nuestra herencia eterna, de esta redención eterna para la alabanza de su gloria, ¿no? Así que, poniéndolo de manera muy práctica, como decía Raulito, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. ¿De acuerdo? ¿Cómo? ¿Dónde está la puerta donde tengo que llamar, ¿no? Primero, esta puerta es un llamado de Dios que llega a nuestro corazón. Y si oyes hoy su voz, pues procede, ¿no? Cree en Él, ríndete en Él, recibe la buena noticia, ríndete, despójate, dice la Biblia en Santiago, otro libro que citó Marcos, ¿no? Despójate de toda inmundicia y abundancia de malicia, de caminos cortos, de métodos para poder reconquistar tu matrimonio, despojándote de toda injusticia, ¿verdad? Abundancia de malicia, recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar tu alma y tu matrimonio. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, olvidándonos o engañándonos a nosotros mismos. Ahora, una vez que has sido sellado, una vez que has creído, una vez que te has rendido, ahora ¿cómo lo practico? ¿No? La Biblia dice en Juan 6:63, la carne, como decía Rolito, para nada aprovecha. Ciertamente el Espíritu es el que da vida. ¿Cómo lo practico? Mis palabras son espíritu y son vida. No estamos hablando de una fe subjetiva. Oh, Espíritu Santo, ven, estoy tocando carne y las cosas van a cambiar. No, la palabra discípulo viene de la palabra disciplina. Necesitas una disciplina diaria de despojarte de toda inmundicia y abundancia de malicia y caminos cortos y prejuicios y predisposiciones humanas y pensamientos y técnicas, y recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar tu alma. ¿Por qué? Porque sus palabras son espíritu y son vida. Ese es el espíritu que estás pidiendo, el espíritu de la palabra de Dios. Necesitas conocerlo. El pueblo perece porque le falta conocimiento. Juan 17:3 dice que la vida eterna depende de que le conozcas a Él, el único Dios verdadero, y a Jesucristo su Hijo, a quien has enviado. Y no estamos hablando para nada de religión, estamos hablando
de una relación íntima, porque tampoco estamos hablando de conocimiento como un acervo intelectual, estamos hablando de una relación íntima con Dios a través de su palabra. Fe objetiva. ¿Cómo puedo dejar de vivir en la carne y vivir en el Espíritu? Teniendo una disciplina devocional con la palabra de Dios, porque el esfuerzo de la carne no provee de nada, para nada aprovecha. Sus palabras son espíritu y son vida. Necesitas guardar su palabra en tu corazón. Necesitas conocer al Dios de la Biblia, no al Dios subjetivo de las religiones, sino al Dios objetivo. Ese Jesús que hemos repetido tantas veces en Semilla, que dijo: el que tiene mis mandamientos, Juan 14:21, y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama, el que tiene mis mandamientos y los guarda y se rinde a ellos y los considera, este es el que me ama, este es el que ha recibido mi espíritu. Y este es el que me ama. Y el que me ama, mi Padre le amará y yo le amaré, ¿no? Y me manifestaré a él. Entonces Judas, no el Iscariote, le preguntó: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? ¿Por qué? Porque el mundo trata de ganar el favor de Dios en el esfuerzo de la carne. ¿Cómo es que te manifestarás? ¿Cómo es que tu espíritu se manifestará a nosotros y no al mundo? ¿No? El que me ama, respondió Jesús, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará, y vendremos mi Padre y yo y haremos morada con él. Es imprescindible que conozcas al Dios de la Escritura, porque por eso mis primeras palabras fueron: qué diferente o qué maravilloso, ¿no? Más allá de una conferencia es la exposición a la palabra. No pretendemos dar una conferencia, pretendemos exponer la palabra y exponernos todos al poder de la palabra de Dios, porque sus palabras son espíritu y son vida y producen una fe objetiva, no subjetiva, mística, religiosa, sino objetiva de guardar sus mandamientos. Dice el Salmo 19 que sus mandamientos son rectos, que alegran el corazón. Los mandamientos de Dios no son gravosos, no coartan nuestra libertad, sino, como dice Juan 8:31, aquellos que decían haber creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Punto. Voy a otro párrafo y probablemente el último. Así que concluyo: para vivir en el Espíritu, una vez que tú has creído en el Evangelio, la palabra de verdad, y te has rendido a él, eres sellado, pero ahora necesitas caminar en él, ¿de acuerdo? Tener una vida devocional disciplinada de conocer al Dios de la Escritura, y esa palabra que es espíritu y en vida va a producir en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. No lo va a producir tu esfuerzo, sino la va a producir el poder de la palabra de su gracia. Hechos 20:32, ¿se acuerdan? Ahora pues, hermanos, encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene ¿qué? Poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Punto. Siguiente párrafo. Amor. Decía Raulito, ahorita mencionaba Efesios capítulo 5 versículo 33, que es muy contundente lo último que dice ese capítulo, que, como dijo Raulito, es un capítulo que muchos conocemos a partir del versículo 21. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Pero el versículo 33 concluye diciendo el Espíritu de Dios a través de Pablo que el marido ame a su mujer y la mujer respete a su marido. Es fácil, ¿no? Para tener un matrimonio exitoso con estas dos máximas lo vas a alcanzar, ¿no? Ama a tu esposa. Bien, pero ¿qué es amor? Con esta me voy a despedir. Juan 13, 34 y 35. En el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículos 34 y 35, Jesús dice: un nuevo sentimiento producirá mi espíritu en vosotros. ¿Así dice? No, ¿verdad? No. Un nuevo mandamiento os doy. No es un sentimiento, es un mandamiento, porque estamos en deuda con aquel que nos amó y nos amó hasta la muerte de cruz y nos puso en deuda. Por eso Él nos da un mandamiento: un nuevo mandamiento os doy, que os améis. Si Él estuviera hablando si se tratara de un sentimiento espontáneo generado simplemente por la presencia de Dios, Dios no tendría que dar un mandamiento. Un nuevo mandamiento os doy, que os améis como yo os he amado. Así también que os améis, así, de esa manera, unos
a otros. En esto conocerán tus hijos, en esto conocerá todo el mundo que sois realmente mis discípulos, cuando vean este tipo de amor con el que yo os he amado. Y ahora, hay veces, ¿cómo es un mandamiento? Pues no depende de mis sentimientos. Finalmente estoy en deuda con aquel que me amó hasta la muerte y muerte de cruz. Y hay veces no lo vas a sentir, pero vas a andar en sus mandamientos, que como dice el Salmo 19, creo que es el versículo 8, son rectos y van a terminar por alegrar tu corazón. No siempre vas a amar de sentimiento. El sentimiento, porque Dios nos hizo seres con sentimientos y emociones, eso no tiene nada de malo, pero el fundamento del amor, lo que sostiene el amor, es el mandamiento. La estructura del amor es el compromiso, ¿no? Y los acabados del amor son los sentimientos. Pero quieres experimentar esos maravillosos sentimientos que el Espíritu produce entre nosotros, que son mucho mejores que los de las películas de Hollywood, tienes que empezar por el mandamiento y por el compromiso. Por eso, cuando muchos de nosotros nos desposamos, hacemos promesas de este tipo: rain or shine, ¿no? En la muerte, en la salud, en la enfermedad. No, en la muerte ya no va a ser posible, pero bueno. Ya no se casarán ni se darán en casamiento, dice, ¿no? Dice la Biblia. No, en la enfermedad, en la salud, en los días bonitos, en los días nublados. Hay veces que llueve una temporada y no solamente un día. ¿Nos estamos entendiendo? ¿Sí? Esto de pensar que el amor del que estamos hablando es un sentimiento que se va a producir espontáneamente todos los días, bro, es utópico. Hay veces hay estaciones y no días que llueve y se inunda y pega muy fuerte el viento. El Señor dijo cosas semejantes a estas. Dijo, el que oye mis palabras y las hace, ¿no? Esta disciplina diaria de conocerle a través de la Escritura, sus palabras son espíritu. El que oye mis palabras y las hace, lo compararé con un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Descendieron las lluvias, crecieron los ríos y los ímpetus pegaron con ímpetu contra aquella casa, pero aquella casa no cayó porque estaba sobre el mandamiento, sobre el fundamento, sobre la roca. Pero el que oye mis palabras y no entra en una disciplina devocional de conocer a Dios a través de la Escritura y simplemente le gusta ir a las religiones a sentirse un poquito mejor, a hacerse un lavado de conciencia dominical, ¿no? Pero no persevera en la palabra de verdad, lo compararé con el hombre necio, o el hombre que enamorado le hace promesas en base a su virtud intelectual o a su virtud emocional, o porque vive de una familia de buena reputación y con eso es suficiente para amarte el resto de nuestras vidas. Lo compararé con el hombre necio que edificó su casa sobre la arena y descendió la misma lluvia y creció el mismo río y los mismos vientos golpearon contra aquella casa con ímpetu, pero aquella casa, a diferencia de la roca, cayó y fue grande su ruina. Solo la palabra de Dios, que no es letra, es espíritu y es vida, puede lograr lo que los mejores deseos de la carne son incapaces de lograr. Me encanta lo que dice Romanos capítulo 8: pero ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los cuales no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Verdad? Y vemos otra vez la carne y el Espíritu. Pero no está hablando de pecado, está hablando del esfuerzo de la carne, ¿no? Y luego dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado descrita por Moisés y de la muerte. Porque lo que era imposible para el decálogo, las normas, producir en mí, por cuanto soy débil en mis pasiones carnales, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de pecado y a causa de mi pecado, condenó la incapacidad mía en la carne de su Hijo Jesucristo, para que la justicia escrita por Moisés se cumpliese maravillosamente en mí por el Espíritu, en aquellos que no andan en el esfuerzo de la carne, sino se han rendido diariamente a una disciplina espiritual. Y luego dice el versículo 5: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en pasar tiempo con el Señor en la palabra. Esa es la evidencia de alguien que es del Espíritu.
en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, mas el tener una vida devocional con el Espíritu es vida eterna y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad natural contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden, ¿no? Mas vosotros no vivís según la carne, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, por mucha religión que tenga, no dará un paso más. Así que, habiendo oído hoy la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, si tienes oídos, procede y cree, bro. Ahora, no se trata de un momento emocional. Yo procedo y creo, Señor, te entrego mi vida every single day. Te entrego mi vida en mis devocionales, te entrego mi vida en mis meditaciones, en mis reflexiones, te entrego mi vida reconociendo, Señor, que soy débil en la carne. Pero tu palabra dice en Lucas 1:37 que no hay nada imposible para ti. Y por eso respondo en el 38: he aquí tu siervo, Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Conoce al Señor, es mi invitación. No conozcas una religión. La religión es el esfuerzo del hombre por religarse con Dios a través de normas, y los nombres de la religión son muchos y muy diversos, y no estoy hablando de ninguno en particular. Volver, ligión, ligarse, el hombre haciendo ritos, liturgias para religarse porque su conciencia le acusa. No, ríndete al poder del Espíritu. Lo que es imposible para la carne es posible para el poder del Espíritu de Dios. Conoce al Señor. Ya hicimos una oración muy bonita con Raulito, no terminaré pues orando más. Es una invitación ahora. Conoce al Señor. Que vaya más este momento de un momento que vamos a tener unas canciones maravillosas y preciosas, emocional, sentimental, que vaya una convicción, ¿no? Porque el Señor nos amó y nos amó hasta la muerte de cruz, para que los que vivimos, como decía Raulito, ¿no? Él citó Gálatas 2, pero yo voy a citar 2 Corintios 5:14. Porque el amor de Cristo con el que me amó me constriñe pensando esto: que si Él murió por mí, me invita a morir en Él. Y por todos nosotros murió, para que los que vivimos ya no vivamos para nosotros mismos, sino para aquel que murió y resucitó por todos nosotros. Conócelo, ¿ok? Su gracia puede lograr cosas que ninguna otra cosa puede lograr, ningún esfuerzo de la carne. Le damos gracias.